¿Cómo están? Nos da mucho gusto el que nos acompañen en esta hora, en este estudio bíblico, así es que sean todos bienvenidos y esperamos que sea de bendición esta enseñanza que vamos a compartirles. Y antes de iniciar, permítame dar algunos anuncios y recordarles que ya los domingos nos estamos reuniendo para celebrar nuestros cultos dominicales y estamos a las 12 del día en el templo de la Iglesia Bautista del Renuevo, así es que están todos invitados para que nos acompañen, pero de momento ahorita los niños no pueden acompañarnos ya que estamos siguiendo las indicaciones sanitarias y por lo cual pedimos solamente que tomen en cuenta esto, por favor. Quiero también recordarles que ya estamos, ya puede usted adquirir en la librería de la iglesia los calendarios del próximo año, del 2021, y pues ya están ahí para que usted pueda comprarlos y también pueda obsequiar algunos de estos calendarios entre sus amistades, sus familiares, y también es una buena oportunidad para compartirles del Evangelio de Cristo. Y recuerden que estamos leyendo el libro de Proverbios, estamos leyendo un capítulo diario, así es que si todavía no va al corriente es una buena oportunidad para que pueda estar leyendo cada día el libro de los Proverbios y sin duda alguna que está siendo de gran bendición para nuestras vidas. Y vamos a orar, solamente recuerde que le pedimos que tenga Biblia, papel y lápiz. Hoy vamos a anotar un buen número de versículos en cuanto a las promesas de nuestro Dios. Así es que vamos a orar y damos inicio a esta enseñanza. Padre, te damos muchas gracias en esta noche porque nos das la vida y la salud y podemos apartar este tiempo para estudiar tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esta enseñanza a nuestros corazones y nuestras vidas, sean enriquecidas en Cristo, sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo, de tal manera, Señor, que las promesas que tú has preparado para cada uno de nosotros las podamos creer y experimentar día a día. Oramos también rogando nos des un corazón limpio, Señor, perdona toda ofensa y guíanos para hacer tu voluntad. Estamos en tus manos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, pues busque por favor en su Biblia. Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro y estamos en el capítulo 1. Y durante los miércoles del mes de noviembre estaremos estudiando el título de esta serie, Cómo progresar en la vida cristiana. Cómo progresar en la vida cristiana. Y nos estamos enfocando en este capítulo número 1. Y hoy vamos a ver el mensaje titulado Las preciosas y grandísimas promesas. Las preciosas y grandísimas promesas. Y en segunda de Pedro capítulo 1, en los versículos 3 y 4, dice así la escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, la semana pasada vimos acerca de la provisión total de Dios, es decir, cuando Dios nos llama, Él nos provee todo lo necesario, como dice aquí, para una vida santa, para una vida piadosa. ¿Y esto qué incluye o qué significa? Bueno, el hecho de que Dios nos llame es porque nos llama a una vida completamente diferente. ¿Qué implica? Mientras estamos aquí, una vida de victoria, una vida santa, una vida fiel a Cristo y una vida de un servicio fructífero. Entonces, Dios nos llama a una vida plena en Cristo Jesús. Y el llamado que Dios nos hace es a una vida de discipulado. Él nos llama a ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Y la única manera en la cual podemos experimentar la plenitud de la vida que Dios ha preparado para sus hijos es viviendo como seguidores de Cristo. Día a día vamos paso a paso siguiendo los pasos de Jesús, vamos caminando en su voluntad y vamos entendiendo lo que significa ser un discípulo, aquel que aprende de su maestro, aquel que obedece a su maestro, en este caso, nuestro maestro y Señor es Cristo Jesús. Bueno, la promesa del Señor es en el versículo 3 es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Dios. Entonces,
Dios quiere que vivamos de esta manera y el poder de Dios está a nuestro alcance, porque es la única manera en la cual el creyente va a poder vivir de manera victoriosa, triunfante y de una manera santa y obediente. Es a través de su poder, de su gracia, de la presencia de su Espíritu Santo. No podemos vivir en el esfuerzo de la carne la vida cristiana, porque la vida cristiana se vive dependiendo del poder de Dios, dependiendo del poder de sus promesas. Así es que las promesas del Señor nos ayudan a ser semejantes a Jesús. Las promesas del Señor nos ayudan a decir no a la corrupción que hay en el mundo, como nos dice aquí, que por sus promesas hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, a causa de los malos deseos. Este mundo que está, por un lado, orquestado por Satanás y está poniendo tentaciones y a veces luchas y oposición contra el pueblo de Dios. Bueno, la manera de vencer al enemigo, la manera de huir de esa corrupción, de esas tentaciones, es por medio del poder de Dios a través de sus promesas. Es decir, la fe, nuestra fe en Cristo, tiene que sostenerse en las promesas de Dios. Y como veíamos la semana pasada en el versículo 1, dice que hemos alcanzado nosotros, por la gracia de Dios, por su justicia, una fe preciosa, una fe preciosa. Dios nos ha dado la fe de tal manera que podemos ahora confiar en Él. Y ese es el reto para el creyente, vivir por fe mientras Él nos llama a su presencia. Aquí se trata no de vivir por vista, sino de vivir por fe en las promesas de Dios. Busque por favor, aparte ahí en segunda de Pedro, y en Romanos 1:17, dice aquí el apóstol Pablo que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo vive un creyente? Aquí se le dice el justo al creyente, pues la única manera de vivir es por la fe. Y esto no significa solamente que es a través del comienzo de la salvación por fe. Si comenzamos la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, pero todo el desarrollo de la vida cristiana, nuestro crecimiento, nuestra madurez, esa plenitud en el Señor, la tenemos que aprender a vivir y apropiarnos a través de la fe. El justo por la fe vivirá. Es decir, día a día se nos manda vivir por fe en las promesas del Señor. Entonces, esta fe que hemos recibido de Dios a nosotros nos corresponde, nuestra parte que es añadirle estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Son las cosas en las cuales nos vamos a concentrar en los próximos miércoles. Hoy todavía estamos a manera de introducción y nos vamos a enfocar en las promesas de Dios. Es decir, para vivir en victoria y en santidad y en fidelidad y en un servicio fructífero, necesitamos los recursos de Dios. Solamente sus recursos nos van a hacer aptos, capaces y competentes para esa vida victoriosa. Son los recursos de Dios. ¿Y cómo nos vienen los recursos de Dios? A través de su poder y a través de sus preciosas y grandísimas promesas. Entonces, lo que nos corresponde a los creyentes es conocer las promesas de Dios, las cuales están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Miles de promesas, literalmente, están aquí, Dios las ha preparado para que nosotros día a día podamos creerlas, disfrutarlas y a través de esas promesas preciosas del Señor podamos avanzar y madurar hacia la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, yo le pedí hace un momentito que tenga hoja y papel y lápiz y su Biblia, porque hoy voy a dar una serie de textos, los cuales le voy a pedir, si usted gusta, los anote. No voy a explicar todas las promesas porque hay muchísimas. Hoy me voy a limitar solamente a cierta cantidad de promesas, pero vamos a comenzar entonces para que nos dé tiempo. Y número uno, la promesa de Dios de la salvación. Comenzamos por ahí. La salvación de Dios la recibimos a través de creer en Cristo Jesús. Y si quiere anotar la cita, es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Voy a leer solamente algunos versículos, no todos, pero le voy a dar la cita para que los escriba y después con calma usted pueda leerlos ahí
en su Biblia. Primera de Juan 5, versículos 11 y 12, y dice así la Escritura: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Creo que es muy claro. Dice que Dios ya nos ha dado, no dice que nos dará, sino que ya nos ha dado vida eterna, es decir, la salvación. ¿Cuándo recibimos la salvación? En el instante en que una persona se convierte a Cristo, cree en Él, viene en arrepentimiento y le entrega su vida al Señor y cree en su muerte, sepultura y su resurrección. Entonces, en ese momento, por fe, Dios le da la salvación. También dice aquí en el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es que la salvación viene a través de Jesucristo. Si usted tiene al Hijo de Dios viviendo en su vida, en su corazón, usted tiene la vida eterna, usted tiene la salvación. No se trata de si usted tiene una o 100 religiones, se trata de si tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, viviendo en su corazón. Y cualquier persona que tenga a Cristo es salvo. Pero si usted no tiene al Hijo de Dios, usted no tiene la salvación. Pero aquí está la promesa. Si usted viene a Él en arrepentimiento y en fe, Dios le da la salvación por creer en Cristo Jesús. Eso es lo que significa la fe. Creer en Dios, creerle a Dios. Vamos con otra promesa. Y busque por favor en Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos capítulo 8, Romanos 8, 15. Romanos 8, 15. Dice aquí la escritura, Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es esta segunda promesa? Que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos da la salvación y también nos convierte en sus hijos. Es decir, ahora tenemos nuestro Padre Celestial, que es Dios. Nosotros llegamos a ser sus hijos, somos miembros de su familia, de todos los creyentes, y contamos ahora con nuestro Padre Celestial. Un Padre que es sabio, santo, justo, amoroso, todopoderoso, bondadoso y que ve por cada uno de sus hijos. Así es que no estamos solos en esta vida, contamos con la presencia, contamos con la guía, contamos con el amor de nuestro Padre Celestial. Esta es otra preciosa y grandísima promesa de parte de nuestro Dios. Bien, vamos con otra promesa más. Y vamos al Antiguo Testamento. El libro de Isaías, el capítulo 1. Isaías capítulo 1. La gente sabe perfectamente cuando su corazón está bien o no está bien. ¿Por qué? Porque puede percibir que en su corazón o está la bondad de Dios, su perdón y su limpieza y su santidad, o está el pecado. Entonces, Isaías capítulo 1, versículo 18, dice aquí esta invitación de nuestro Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muy bien, ¿en qué consiste esta promesa? Cuando usted viene a Dios y usted, como dice aquí, está a cuentas con el Señor. ¿Y qué significa estar a cuentas con el Señor? Bueno, significa venir y reconocer nuestros pecados, pedirle perdón, confesarlos y abandonar esos pecados. Y Dios nos promete que a través de la sangre de Cristo, esos pecados vendrán a ser como la nieve y serán emblanquecidos. Y nuestro corazón y nuestra vida vendrá a ser como blanca lana. Es decir, toda aquella suciedad, aquel corazón que estaba sucio por el pecado, por la maldad, etcétera, viene a ser lavado y limpiado a través de la sangre preciosa de Cristo. Seguimos en esta misma promesa y usted puede anotar 1 de Juan 1:9, en donde dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Entonces,
Gracias a la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario, es esa sangre preciosa la que nos otorga esa limpieza completa, de tal manera que ahora podemos tener un corazón limpio y puro. Esto solamente lo puede hacer la sangre de Cristo Jesús. Isaías 43:25. Me estoy deteniendo un poquito en esta promesa porque es muy importante entender lo que significa ya tener una vida limpia, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por la sangre preciosa de Cristo, por sus méritos perfectos que Él pagó en la cruz del Calvario. Isaías 43:25, también haciendo alusión a esta vida limpia, a esta vida perdonada, a un corazón ahora renovado por el Señor. Isaías 43:25 dice aquí, Dios, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios limpia nuestra conciencia de culpa, de vergüenza. Y esta es la promesa de Dios. Así es que muchas veces también Satanás quiere por ahí estarnos acusando y que nos sintamos avergonzados, pero uno puede decir, Señor, la sangre de Cristo ya me ha limpiado, me ha perdonado, y tú has prometido en tu palabra, Señor, que por amor a ti mismo no te acordarás de mis pecados, gracias al perdón que Dios nos da. Esta es otra preciosa promesa. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, en los versos del 29 al 31. Vamos con una cuarta promesa. Isaías 40, del 29 al 31. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, la promesa del Señor es que cuando esperamos en Dios, cuando confiamos en Dios, Él renueva nuestras fuerzas de tal manera que podemos levantarnos con un nuevo ímpetu y poder espiritual. A veces en la vida, por diversas situaciones, ¿verdad? Los problemas, las tribulaciones, las preocupaciones, lo que sea, vamos perdiendo ese vigor, ese ímpetu y nos sentimos moral o espiritualmente o físicamente cansados, como que ya no podemos, como que ya no tenemos ganas de enfrentar la vida, pero aquí nos dice que el Señor da esfuerzo al cansado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. A veces decimos, ya no puedo más. Bueno, pues es el momento en poder decir, Señor, esta es tu promesa, tú sabes cómo me siento, tú sabes cómo mis pensamientos ya no están dando quizás para más, pero Padre, esta es tu promesa. Los que esperan en ti, los que confían en ti tendrán nuevas fuerzas. Así es que ánimo, si usted piensa que ya no se puede, si usted piensa que ya se acabó esto, lo que sea, no. Dios promete renovarnos y levantarnos con un nuevo vigor y con una nueva determinación confiados en Él para enfrentar la vida con la ayuda de nuestro Dios. Vamos con una quinta promesa. Estamos en Isaías 41, ahora el versículo 10. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso Pedro le llama las preciosas y grandísimas promesas. ¿Quién nos puede prometer? Y no solamente prometer eso, sino cumplir esto, sino solamente Dios. Por un lado, Él, cuando estamos desanimados, ¿verdad? Dios nos promete y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Ese es el primer punto para vencer el desánimo. Cuando estamos desalentados, cuando desmayamos en la vida, cuando nos sentimos desanimados, pues Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. Y esa es la clave, entender que no estamos solos en esta vida. A veces alguien puede dejarnos, abandonarnos, hacernos a un lado, pero Dios no. Somos sus hijos y lo somos para siempre. Y Él es nuestro Padre para siempre. Entonces, Él nos dice, no desmayes, o sea, no te desanimes, no te desalientes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es Dios quien nos da el vigor, el ánimo, el gozo una vez más, y es Dios quien nos abre puertas y Él dice, siempre te ayudaré.
no algunas veces, siempre te ayudaré. Así es que todos los días podemos contar con la ayuda de Dios y Él también nos promete, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es que tenemos esta quinta promesa y gracias a Dios por estas bendiciones. Vamos a otra promesa más. Isaías, seguimos aquí en este precioso libro de Isaías, capítulo 48, y ahora el verso 17, Isaías 48, 17. Cuando usted necesite tomar decisiones correctas, cuando usted necesite orientación en la vida, guía, pues podemos contar obviamente con la dirección del Señor. Isaías 48, 17 dice esta preciosa promesa: así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces, por un lado, aquí el Señor nos promete enseñarnos provechosamente, es decir, que la enseñanza que Él nos da a través de la Biblia es para bendición, es para provecho. Lamentablemente hay gente que dice, ¿para qué leo la Biblia? Es aburrida, ¿qué tiene de importante? Fue un libro que fue escrito hace muchos años. Bueno, pues déjeme decir que la Biblia es tan actual, siempre, porque Dios es actual y su palabra siempre está en vigencia y su palabra siempre es poderosa y su palabra siempre es sabia y su palabra siempre nos encamina por la voluntad del Señor, que es el camino recto. Así es que Él nos enseña provechosamente. Así es que tenemos que ir a la palabra de Dios porque recibimos la enseñanza de nuestro Dios a través de las Escrituras. Y también dice que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Cuántas veces por tomar malas decisiones y nos fuimos por un camino desviado? Iba quizás usted, ¿qué ha pasado? Iba manejando o iba a una dirección que no conocía, pero se perdió, no dio con la dirección y se tardó más del tiempo que pensaba en llegar. Bueno, eso nos sucede cuando no tenemos el mapa correcto, pero Dios se compromete a guiarnos por el camino correcto, el camino que debemos de seguir. El joven necesita saber, por ejemplo, a qué se va a dedicar, en qué va a trabajar, cuál es la carrera que va a seguir. Bueno, pregúntale a Dios qué carrera quieres que estudies, en qué escuela. Los padres, ¿verdad? En cuanto a la guía y educación de los hijos, pues también en la Biblia se nos enseña cómo platicar, cómo orientarles, cómo guiarles, ¿verdad? Para que no se extravíen del camino del Señor. Decisiones que usted tiene que tomar en su trabajo, pues encomiéndese al Señor y Dios le encaminará en las decisiones correctas. Y como eso, en todo lo demás, Dios se ha comprometido a enseñarnos provechosamente y también a guiarnos por el camino correcto. Esas son las promesas de Dios. Bueno, vamos ahora al Salmo 34:4. El Salmo 34:4 tiene esta promesa en cuanto a algo que pues todos enfrentamos de una u otra manera y no nada más en estos tiempos, porque estoy hablando de que del temor. El temor es algo que todo ser humano tenemos que lidiar y enfrentar, ¿verdad? El miedo, el temor al futuro, a lo incierto, etcétera. Bueno, Salmo 34:4 dice aquí el rey David: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué le parece? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, no de algunos. Ahora, la condición es que busquemos al Señor en oración de corazón y le expongamos al Señor: Señor, tengo miedo de esto, tengo temor de esto, de lo que sea. Dios lo entiende perfectamente y Él nos promete librarnos, es decir, ayudarnos a vencer cualquier tipo de miedo o de temor. Ahora, déjeme decirle que las promesas de Dios tenemos que entenderlas también siempre según su contexto, pero también a veces las promesas de Dios van a implicar algunas condiciones. Ajá. Entonces, para que una promesa del Señor se cumpla en nuestra vida, yo debo de entender el contexto, ¿verdad? Para ver si va dirigida a uno como creyente o quizás fue una promesa dirigida específicamente al pueblo de Israel. Cuando entiendo bien el contexto, entonces yo ya puedo discernir si es una promesa que Dios me está dando, ¿verdad? Y por otro lado,
¿Hay alguna condición? Aquí la condición para que sea librado de todos los temores es que busque al Señor. Entonces, normalmente las promesas del Señor tendrán alguna indicación. A veces nos va a decir, espera en Jehová. Bueno, pues esperamos en Jehová solamente. En otras ocasiones nos va a decir aquí, por ejemplo, busca al Señor. O sea, ora, clama a Él. En otras ocasiones nos va a decir, bueno, escudriñe la palabra de Dios y recibiremos la sabiduría, etcétera. Entonces, de esta manera podemos nosotros entender y creer correctamente las promesas de Dios. También otro punto muy importante es que Dios es soberano y Él sabrá en sus promesas la contestación y la respuesta que nos va a dar. Muchas veces el Señor va a contestar de acuerdo a una respuesta que estamos esperando específicamente. A veces nos dará otra respuesta diferente a lo que estábamos esperando, pero a fin de cuentas es una respuesta. Nunca olvide que Dios es más sabio que usted y que yo, y que Él sabe lo mejor, y que Él hace que todas las cosas ayuden para bien. A veces las promesas van a tardar un poco o un poco más, a veces las promesas, la respuesta que Dios nos va a dar a esas promesas va a ser o muy diferente a lo que esperábamos, pero le aseguro una cosa, siempre será lo mejor. Así es que cuando Dios cumple sus promesas como esperábamos, amén. Y cuando Dios cumple sus promesas de otra forma muy diferente, amén. Él es soberano, Él es sabio, Él es amoroso. Así es que nosotros siempre tenemos que confiar en Dios. Así es que aquí está esta promesa para superar nuestros temores. Bueno, ¿qué sucede cuando a veces tenemos algunos enemigos, gente que nos quiere hacer daño? Salmo 5, versículos 11 y 12. El Salmo 5, en los versículos 11 y 12, dice aquí, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¿Quién nos defiende? Dios. ¿De quiénes? De nuestros enemigos. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Verso 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás de tu favor. Así es que yo sé que a veces hay gente que quiere hacernos algún tipo de mal, algún tipo de daño, pero aquí podemos nosotros encomendarnos al Señor. Señor, pues sabes que hay esta persona que quiere causarme algún malestar o lo que sea, y oramos que el Señor nos cuide, y oramos por esa persona para que Dios le cambie su corazón, para que Dios quite esas actitudes, para que Dios nos proteja como un escudo. Entonces podemos y debemos clamar al Señor para que Él nos proteja y Él nos dé esa seguridad. Y no andemos con el temor y no andemos con la preocupación y siempre fijándonos en los enemigos, no. Fijémonos en el Señor, llevémosle en oración, oremos por nuestros enemigos y que Dios se ocupe de ellos y a nosotros nos dé confianza y sabiduría de tal manera que no perdamos, como dice aquí, el gozo de todos aquellos que aman al Señor. Bueno, cuando en ocasiones en la vida nos sentimos desesperados, ¿alguna vez se ha sentido usted desesperado? Yo creo que sí, ¿verdad? Salmo 40, versos del 1 al 3, otra promesa del Señor. Salmo 40, del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. A veces nos sentimos como en ese pozo de la desesperación, ¿verdad? Pero dice aquí el rey David, pacientemente esperé, pacientemente confié en el Señor, pacientemente clamé al Señor y Él se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y me puso sobre peña y enderezó mis pasos. Bueno, esta es otra promesa de nuestro Señor y gracias a Dios por ello. Vamos con otra promesa más, el Salmo 30, versículo 2. Salmo 30, versículo 2. Bueno, algo muy común que enfrentamos todos y es la enfermedad. Salmo 32. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Si usted está luchando con la enfermedad y necesita sanidad, bueno, clame al Señor y el Señor puede a usted sanarle de manera directa, solamente a través de la oración, o Dios puede usar otros medios, un doctor, una clínica, la medicina. Eso es asunto de Dios.
En otras ocasiones, esa enfermedad puede sanar inmediatamente o a través de un proceso, o a veces puede durar más tiempo, o en ocasiones el Señor podrá tener otro plan y simple y sencillamente, cuando confiamos en Él, Dios nos dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Entonces, en otras ocasiones, pues el Señor, si esa es su voluntad, nos llevará a través de una enfermedad. Así pasa, mis hermanos. También los cristianos nos enfermamos, gracias a Dios, porque la gran mayoría de las veces Dios nos sana, y en otras ocasiones, bueno, Dios tiene otro plan, pero siempre tenemos que esperar que el Señor nos sane, si esa es su voluntad, que nos fortalezca a través de los medios que Él quiera hacer. Otro texto, escríbalo, no lo vamos a leer, y es el Salmo 103, versículo 3, que habla también sobre la sanidad que Dios da a nuestros cuerpos. Salmo 103, versículo 3. Bien, vamos a otra promesa. Salmo 119, verso 165. ¿Qué con la preocupación? ¿Qué con la inquietud interna? ¿Qué con la falta de paz? ¿Cómo le hacemos para tener paz a pesar de las tormentas de la vida, a pesar de los problemas? Recuerde que la paz no es ausencia de problemas. La paz es una tranquilidad y una calma que Dios nos da a pesar de la tormenta y de los problemas. Salmo 119, verso 165. Dice aquí, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ahora, aquí hay una condición, como mencionaba hace un momento. Mucha paz tienen quienes, quienes aman tu ley. Entonces, si yo quiero disfrutar de la paz de Dios, pues yo tengo que saturarme de la promesa del Señor, de sus mandamientos, de su palabra, y en la medida en que su palabra abunde en mi mente y en mi corazón, también de esa manera gozaré de una paz abundante, la paz que solamente Dios puede dar. Jesús nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Otro texto que puede anotar, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Habla una promesa sobre la paz. Dice que por nada estemos afanosos, sino que le llevemos al Señor en oración, en toda oración y ruego, nuestras necesidades. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Bien, vamos a otra promesa de nuestro Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Primera Tesalonicenses 3, 12. Sucede que a veces, por situaciones X, y Jesús lo dijo, sobre todo que en estos últimos tiempos, el amor de muchos se iba a enfriar. El amor de muchos se iba a enfriar. Primera Tesalonicenses 3. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en la medida en que pasa el tiempo y se acerca la venida de Cristo, mucha gente estará llena de odio, de rencor, de amargura, de mal humor, estará todo el tiempo de genio, estará contestando mal, estará la gente harta, hastiada por muchas cosas, y la gente estará súper sensible ante cualquier situación y responderá con enojo, con majaderías, con violencia, con malos gestos, etcétera. A la gente le está faltando hoy mucho amor por diversas situaciones. Obviamente, en primer lugar, ¿por qué? Porque no conoce al Dios de amor. Pero cuando uno conoce a Dios, entonces contamos con su amor para poder amar a los demás. No se trata solamente de amar a Dios, sino se trata de amar al prójimo. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, dice aquí, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Yo quiero desafiarle y yo quiero animarle para que se examine y piense, por ejemplo, a lo largo del día, cuál es su actitud hacia la gente. Cuando usted va en el metro, en la combi, o en su vehículo va manejando, o en la bicicleta, o va caminando, ¿cuál es su actitud? ¿Cómo mira usted a la gente? ¿Está solamente criticando a la gente? ¿Está de mal humor? ¿Está hablando mal de los demás? ¿O puede usted tener una actitud de amor? Ese es un desafío, la verdad. Y la gente comenzará a ver la diferencia en un cristiano, cuando el cristiano demuestre amor. Es un reto, sí, porque hoy el amor en la gente se está enfriando. La gente está sumamente violenta, pero Dios nos mandó a nosotros ser sal en este mundo y la luz para alumbrar, de tal manera que con el amor de Dios que habita en nosotros podamos amar a los demás. Ahora, ¿qué le parece comenzar a amar en nuestra casa, en el hogar?
amar a los creyentes en Cristo, amar a la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que pedirle al Señor que su amor abunde en nosotros para poder amar aún a la gente más difícil. Bueno, ¿y qué podemos decir de la provisión material, de la situación financiera? Bueno, aquí va otra promesa, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Segunda de Corintios 9, 8. Hay mucha gente que por eso no puede dormir y por eso está de mal humor quizás, o muy preocupada, o hasta estresada todo el tiempo, porque está pensando qué comeré, qué beberé, tendré para pagar las cuentas, etcétera. Segunda de Corintios 9, 8 dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Quién es poderoso? Dios. ¿Para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, es decir, todo aquello que necesitamos para nuestro sustento, también material, económico. Dios es poderoso para proveer, bien sea contactos, influencias, destrezas, habilidades, ideas, trabajo, lo que sea, pero Dios es poderoso, entonces tenemos que encomendarnos al Señor y buscarle en oración. En cuanto al futuro, ¿y qué nos depara el futuro? Bueno, pues si estamos en Cristo, nos espera su gloria celestial. Juan capítulo 14, versículos 1 y 2. Juan 14, 1 y 2. ¿Sabe? La gente le tiene miedo a la muerte. La gente le tiene miedo a la muerte. Los creyentes, ¿cómo debemos de ver la muerte? Los creyentes en Cristo, mis hermanos, pues si estamos en Cristo, la muerte no es sino nuestra entrada a la gloria celestial. No es un quién sabe, no es una reencarnación, no es un a ver qué sucede, no. Dios ha prometido que cuando estamos en Cristo nos espera inmediatamente, después de que dejemos de existir aquí, vamos a la presencia de Dios. Juan capítulo 14, versículos 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que mis queridos hermanos, cuando un creyente fallece, pues está en la presencia de Dios. Ha dejado de sufrir, ha dejado de tener todos los problemas que tenemos aquí en el mundo y ahora estamos con nuestro Dios, estaremos con Él, disfrutando de su maravillosa presencia. Bueno, continuamos a otro texto sobre los ataques de Satanás, Santiago 4, versículo 7, porque tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Satanás nos ataca, Satanás lanza sus dardos, y dice aquí en el capítulo 4, Santiago 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Dios, a su voluntad. Ser humildes, Señor, protégenos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Los ataques, las tentaciones del maligno están en toda su intensidad y cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él se va. Él no tiene nada más que hacer. ¿Por qué? Porque estamos sujetos y sumisos a la voluntad de Dios. Victoria sobre las tentaciones, Primera de Corintios 10:13, anótele por ahí, por favor. Y para evangelizar, oportunidades para evangelizar. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque mis hermanos, tenemos promesas para todo, pero a veces nos olvidamos de las promesas para ganar almas para Cristo. Eso es muy importante. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Así es que, ¿por qué no evangelizamos? ¿Por qué no ganamos almas para Cristo? Porque no le estamos pidiendo a Dios que nos abra puertas. O cuando está la oportunidad, pues no nos damos cuenta. Entonces, usted y yo tenemos que estar orando al Señor. Señor, ábreme puertas de oportunidades para predicar tu evangelio. Dame la manera de explicar tu palabra, Señor. Y Dios, sin duda alguna, que abrirá esas puertas. Bueno, y quisiera finalizar con una promesa preciosa. Romanos 15:13. Romanos 15:13
Sabe, hoy la gente también tiene un ánimo muy triste, muy decaído, ¿verdad? La gente está desanimada, está, como decimos, apachurrada, está sin alegría por todo lo que estamos atravesando en todo a nivel mundial y lo entendemos, ¿verdad? Lo entendemos, no es para menos. Pero aquí es donde los creyentes pues tenemos que destacar, mis hermanos, si confiamos en las promesas del Señor. Aunque la gente esté desanimada, no tiene ánimo ahorita para muchas cosas, Dios nos quiere devolver ese ánimo, ese gozo, esa alegría, esa paz, esa esperanza. Romanos 15, versículo 13, dice aquí, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién nos da este gozo, esta esperanza, esta paz, esta fe? El Espíritu Santo. Cuando Él vive en su corazón y usted depende del Espíritu Santo y confiesa al Señor todo pecado, tiene una vida limpia, esto se cumple en su vida. A pesar de los problemas, a pesar de lo que estamos atravesando, Dios nos va a llenar de su gozo, porque es un gozo que Él da, ¿no? De su paz, nos llena de esperanza, porque la esperanza es ese combustible que nos lleva a salir adelante, a avanzar a pesar de los obstáculos y también en el creer, dice que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay solamente unas cuantas preciosas y grandísimas promesas, mis hermanos. Yo espero que las repase con calma en su casa, las crea, las aplique y a través de estas promesas de nuestro Dios sigamos creciendo como discípulos, como seguidores de Cristo Jesús. Oramos y Dios mediante, nos vemos el domingo a las 12 allá en el templo, en el renuevo. Oramos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por estas preciosas y grandísimas promesas, Señor, que tú ya nos has dado, estos recursos espirituales a través de los cuales, Señor, tú estás manifestando todo lo que tú eres, todo tu plan, tus propósitos, y estás capacitando, mi Señor, para que vivamos vidas fructíferas, vidas serviciales, vidas en santidad, vidas fieles y victoriosas en Cristo Jesús. Señor, que estos recursos preciosos que tú ya nos has dado, que son tus promesas, ayúdanos a conocerlas, a creerlas y a aplicarlas, Señor, día a día, de tal manera que tu esperanza, tu gozo, tu paz y tu fe, Señor, abunden en nosotros por tu Espíritu Santo y la gente, Señor, pueda también conocer, interesarse en este estilo de vida, Señor, que tú nos das por tu gracia. Bendícenos, Señor, esta semana. Usa nuestras vidas para honrarte, para glorificarte, para dar a conocer tu evangelio. Y gracias porque tú suples todas nuestras necesidades. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos primero Dios el domingo entonces.